Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Es un momento especial en el que podemos estar a los pies del Señor para ser enseñados por Él. Y cuánto socorro necesitamos del Señor por medio de su Espíritu Santo cuando estamos atreviéndonos a introducirnos en el libro del Apocalipsis. La razón por la cual lo estamos haciendo es para motivar a la lectura, porque si hay algún momento en la historia en que es conveniente y edificante hacerlo, es hoy, en el día de hoy. Es un libro que está orientado para dar dirección a la iglesia, para permitirnos discernir los tiempos que estamos viviendo y con mayor razón cuando vemos que la venida del Señor se acerca. Estamos considerando los capítulos 12 y 13 del libro de Apocalipsis bajo el título Las persecuciones del dragón. Y de acuerdo a la sesión pasada, a lo que estuvimos compartiendo el domingo pasado, dijimos que estos dos capítulos, aunque son capítulos contiguos, que uno es la exacta continuación del otro, no obstante abarcan un periodo de a lo menos 2000 años, puesto que según el capítulo 12, en el dragón están coronadas las cabezas, lo cual nos indica que estamos en la época en que las cabezas estaban gobernando, y eso nos conduce a la época de Juan, a la época del Nuevo Testamento, al siglo I. En cambio, la bestia del capítulo 13 aparecerá, es un evento futuro, aparecerá cuando estén gobernando los 10 cuernos, puesto que en la bestia aparecen coronados los cuernos y no las cabezas. Así que tenemos cubierto en dos capítulos, 12 y 13, ni más ni menos que 20 siglos a lo menos. Y hemos dicho que las persecuciones del dragón, que es el tema que tratan estos capítulos, se desarrollan en 3 etapas. Así por lo menos dentro del Apocalipsis serían 3 etapas. La primera, que vimos en la sesión anterior, tiene que ver con las persecuciones de Satanás contra el hijo varón que dio a luz la mujer. Hemos dicho que la mujer es Israel y que el hijo varón es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en la primera etapa las persecuciones del dragón se concentran en destruir al hijo varón apenas hubiese nacido. Así lo muestra el capítulo 12. Vamos a recordar el 12:3 de Apocalipsis. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o 7 coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y aquí está el punto: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto, queridos hermanos, es exactamente literal. Cuando uno va al Nuevo Testamento, descubre que Satanás estaba empecinado en destruir a nuestro Señor Jesucristo desde el momento mismo de su nacimiento. Y quisiera citar una escritura que no di la vez pasada, pero para que la agreguen. Mateo capítulo 2, versículo 16, Evangelio de Mateo, menciona un hecho muy importante. El instrumento que usa el dragón en esa ocasión que vamos a leer aquí en Mateo es ni más ni menos que Herodes el Grande, y dice en el capítulo 2:16 que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos no volvieron a avisarle dónde había nacido el Cristo, dice entonces, leo Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar
a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, Herodes, o digamos el dragón, a través de su instrumento Herodes, intenta destruir al Señor Jesucristo apenas hubo nacido. Y de acuerdo entonces, Herodes calculó de acuerdo al tiempo en que los magos habían anunciado que el Cristo había nacido, él se aseguró entonces mandando matar a todos los niños menores de 2 años de la ciudad de Belén y de sus alrededores. Así que este intento del dragón de devorar al niño apenas hubo nacido es exactamente literal como lo constata el Evangelio de Mateo. Ahora sabemos que no pudo destruirlo. Dice el versículo 5, ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nuestro Señor Jesucristo escapó de las garras del dragón y no solo fue llevado al trono de Dios, donde está sentado hoy a la diestra del trono del Padre, sino que además lo derrotó al dragón en la cruz del Calvario. Y lo más interesante es que desde los versículos 7 al 12 de Apocalipsis 12 se menciona entonces que este hecho de la llegada de Cristo al cielo, vencedor, triunfante, exaltado por la diestra poderosa de Dios el Padre, significó para el dragón tener que ser desalojado del cielo y nunca más tener acceso al cielo. Cabe recordar, hermanos, que el dragón, en su rebelión, antes de la creación del hombre, en su rebelión en el cielo, él había sido echado del cielo. No obstante, tenía acceso al cielo para acusar a los hijos de Dios. De eso da cuenta el libro de Job, el libro de Zacarías, incluso el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, hasta antes de la cruz, es claro en las Escrituras que aun cuando Satanás estaba echado del cielo, tenía acceso al cielo a fin de acusar a los hijos de Dios, porque tenía el derecho legal de acusarnos, puesto que había tomado autoridad sobre la raza humana cuando Adán y Eva cedieron a sus tentaciones. Sin embargo, ahora que el Hijo de Dios vuelve triunfante al cielo, entonces no hay más lugar para él en el cielo, y Jesucristo, con su preciosa sangre y su perfecta obra completada en la cruz del Calvario, acusa y vamos a decir, anula toda posible acusación del maligno. Las acusaciones del maligno ya no tienen ningún sentido, ningún efecto ante nuestro Señor, que está a la diestra del Padre como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, y por lo tanto con una mediación perfecta para los hijos de Dios. Él fue echado entonces del cielo y fue arrojado a la tierra. Entonces quiero leer la última frase del versículo 12. Vamos a leer el 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quisiera destacar esa frase, sabiendo que tiene poco tiempo. La palabra tiempo allí no es cronos. Así que cuando dice que sabe Satanás que tiene poco tiempo, no se refiere a un tiempo cronológico, al tiempo de reloj o al tiempo del calendario, sino es la palabra kairos, que quiere decir, en otras palabras, que Satanás sabe que una vez que ha sido desalojado del cielo y ya no tiene más acceso al cielo, él sabe que sus oportunidades se han reducido considerablemente. Ese es el sentido de esa frase, que él desciende a la tierra con gran ira porque sabe que sus planes han fracasado, sabe que su derrota está decretada. Recuerden que la profecía de Génesis 3:15
anticipaba que Jesucristo en la cruz del Calvario lo derrotaría aplastando la cabeza del dragón, aplastando la cabeza de la serpiente antigua, dando a entender con esto de que le asestaría un golpe mortal a Satanás. Y eso se concreta en el momento en que él es desalojado del cielo y ya no tiene más acceso para acusar a los hijos de Dios. Entonces baja con gran ira a la tierra, sabiendo que sus oportunidades, su campo de acción ha quedado limitado al extremo. Están así, queridos hermanos, que del cielo él ha sido arrojado a la tierra, pero de la tierra será arrojado al abismo, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y del abismo, al final del capítulo 20, será arrojado al lago de fuego. Noten ustedes cómo entonces la caída de Satanás es de tumbo en tumbo, de derrota en derrota, y su destino final no es otro que el lago de fuego. Del cielo a la tierra, de la tierra al abismo, y del abismo al lago de fuego. Así que se explica el hecho de que él baje con tanta ira, sea arrojado a la tierra y baje con tanta ira, sabiendo que, repito, su campo de acción ha quedado extremadamente limitado y que sus posibilidades de tener éxito en hacer fracasar el plan de Dios han quedado reducidas al mínimo. Entonces, hoy continuaré con la segunda etapa de las persecuciones del dragón, que están desde el versículo 13 al versículo 16. Y esta vez entonces, tal como dicen muy claramente los textos ahí, él, en un acto de venganza, él va a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Leamos entonces los versículos 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Está muy claro, ¿no? Ya sabe que con el hijo varón ha fracasado rotundamente y entonces ahora, en un acto de venganza, de desquite, así es el odio, él intentará entonces vengarse con la mujer que dio a luz al hijo varón. Y entonces, dice el 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Este se le dieron se refiere a que Dios le concede esta provisión de socorro divino, de socorro celestial. Dice, para que volase la mujer con las dos alas de la gran águila, volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, porque el desierto es el lugar de esta mujer, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta escena, queridos hermanos, nos recuerda un poco la salida de Israel de Egipto, huyendo del faraón y el faraón viniendo en persecución de esta mujer, de Israel, lo que nos relata el libro del Éxodo. Y de ahí sacamos, de Éxodo 19, versículo 4, sacamos esta expresión, o Juan saca esta expresión para decirnos que en ese entonces, cuando el faraón perseguía a Israel, Dios le concedió a Israel las alas de la gran águila para que Israel escapase del dragón. Aquí la historia se repite, Dios volverá a concederle estas alas de la gran águila a Israel para que pueda escapar esta vez de las persecuciones del dragón. Y en el desierto ella será sustentada. Cuando revisamos la historia, hacia dónde dirigió Dios a Israel para escapar de Egipto y de las persecuciones del faraón, precisamente al desierto. Y dice el versículo 15, y la serpiente entonces arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Aquí está el ataque entonces directo del dragón, procurando ahogar a la mujer, a destruirla por medio de una fuerte corriente de agua, un río impetuoso que arrastre a la mujer y acabe con su vida. Y dice que otra vez el socorro de Dios dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado
de su boca. Esto tiene pequeñas referencias. ¿Recuerdan ustedes cuando en la rebelión de Coré, los enemigos de Israel, los que terminan cayendo a la seducción del dragón que busca la destrucción de Israel, se oponen al pueblo de Dios? La tierra se abrió literalmente para ahogar y para sepultar a esos rebeldes. Y esta vez, otra vez la tierra se abrirá para deshacer o anular las persecuciones del dragón, que su arma de ataque será esta vez un gran río impetuoso para arrastrar y destruir a la mujer. Es muy probable, queridos hermanos, que este ataque se refiera en esta oportunidad a ejércitos que invadirán o que pretenderán destruir a Israel, como ya ha ocurrido varias veces en la historia de Israel, incluso desde el año 48 hacia acá. Entonces, queridos hermanos, quiero que noten una cosa, que Apocalipsis se centra en una persecución final del dragón. Esta que estamos leyendo aquí en los versículos 13 al 16 no es la primera persecución, sino la última. Quiero mostrarles con esto una particularidad del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se centra en los acontecimientos finales. Por lo tanto, no da cuenta de toda la persecución del dragón contra Israel, sino se centra exclusivamente en la última persecución del dragón contra Israel. Es un libro, Apocalipsis es un libro escatológico. La palabra escatología quiere decir las cosas relativas al fin, las cosas que tienen que ver con el final de todos los asuntos, con el final de la historia. Por lo tanto, lo que tenemos aquí relatado no es que son todas las persecuciones del dragón contra la mujer, sino se centra exclusivamente en la última. Y esta última persecución es futura, todavía no acontece, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el dragón atacará a Israel solo al final. Él ha atacado a Israel desde el mismo momento en que la mujer dio a luz al hijo varón. Les mencioné la vez anterior de que el Nuevo Testamento menciona de los 5 primeros emperadores, menciona a 4. El único que no menciona es Calígula César, y les dije que menciona a Claudio César, el 4º emperador, en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, cuando se menciona a Claudio, Lucas lo hace para explicarnos de que la razón por la cual Aquila y Priscila están en la ciudad de Corinto cuando llega Pablo a esa ciudad, es porque Claudio César, el emperador romano, ha expulsado a todos los judíos de la ciudad de Roma. Así que ustedes pueden notar cómo a través de los emperadores, a través de las cabezas del dragón, él comenzó a perseguir a los judíos allá en el Nuevo Testamento mismo, en el libro de los Hechos mismos. Para qué decir cuando llegamos al año 70 después de Cristo, cómo los ejércitos romanos destruyen completamente Jerusalén, destruyen el templo, e Israel es llevado cautivo a todas las naciones, los sobrevivientes, y ellos desaparecen como nación hasta el año 1948. Casi por 2000 años ellos estuvieron desaparecidos como nación, y los judíos estaban dispersos en el mundo entero. Y para nuestra sorpresa, ellos volvieron a ser nación en el año 1948, algo que nosotros podemos ante nuestros propios ojos contemplar, cómo la profecía del Señor se cumple exactamente y literalmente. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿creen ustedes que el dragón se quedará de brazos cruzados ahora que Israel ha vuelto a ser nación? Este odio que tiene el dragón contra Israel, este odio se debe a que Israel dio a luz al hijo varón que lo derrotó para siempre. Eso explica el odio contra esta mujer es porque el judío Jesús
fue el que venció a este dragón aplastando la cabeza con un golpe mortal y venciéndolo para siempre. Los días finales del dragón están contados. Él simplemente está pegando sus últimos aletazos, puesto que Jesucristo lo derrotó de manera definitiva en la cruz del Calvario. Y eso explica entonces el odio. Este odio por Israel hará que el dragón jamás olvide y jamás perdone a Israel. Realmente el odio del dragón contra Israel es un odio que permanecerá por siempre. Así que la pregunta que les hago es, ¿creen que el dragón, después que Israel ha vuelto a ser nación, se va a quedar de brazos cruzados? ¿Que no intentará seguir manifestando su odio y su venganza contra el pueblo que dio a luz al Mesías, que lo derrotó para siempre? Por supuesto que no. No se va a quedar de brazos cruzados. Él está preparando en este mismo momento un último ataque con la finalidad de destruir a Israel. Y ese ataque es futuro, pero que está siendo preparado en este mismo momento. Si no, hermanos, hagámonos la pregunta, ¿a qué se debe todo este odio mundial contra Israel? ¿Cómo es que se está incubando en la mayoría de las naciones del mundo, salvo raras excepciones? Hay un odio, una cólera contra esta nación de Israel, que está rodeada de países que buscarían con mucho agrado hacer desaparecer a ese país, rodeado de millones de ejércitos, de soldados, perdón, y de armamento pesado que pueden hacer desaparecer a Israel en cualquier momento. Es porque se está concertando por acción del dragón este último ataque, que repito que es futuro y que es el que da cuenta el Apocalipsis en los versículos 13 al 16. Pero gloria al Señor, que Dios no solo tiene favor con Israel por cuanto lo eligió para traer al Salvador del mundo, sino porque parece que la gracia de Dios tan gloriosa, la gracia de Dios tan potente, tan extensa, tan abarcante, que Dios se ha propuesto no solo haberlos usado como el medio para traer al Mesías al mundo, el Salvador de todos los hombres y de todas las naciones, sino también se ha propuesto salvar a Israel, convertir a Israel y hacerlo parte de su pueblo, de su único pueblo, de la iglesia de Jesucristo, el pueblo definitivo de Dios. Y precisamente Dios se va a manifestar y el Mesías se va a manifestar cuando Israel esté viviendo su momento más duro de toda la historia. Lo que la Escritura llama Israel pasará por un momento de gran tribulación. De ese es el ataque que estamos viendo acá, pero que es muy alentador las palabras de Juan al decirnos que Dios socorrerá a Israel con las alas de la gran águila, con la tierra tragándose ese río y llevándola a Dios al desierto donde la sustentará por 1260 días, por 3 años y medio, o como dice aquí en el versículo 14, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y Israel será socorrido, será salvado de este ataque del dragón y será convertido, porque en medio de la gran aflicción que vivirá Israel, el Mesías aparecerá y mirarán al que traspasaron y reconocerán que a ese que dieron muerte en la cruz es su bendito Mesías, su bendito Salvador. Gloria al Señor por lo que viene para Israel, a pesar de pasar nuevamente un momento de la mayor aflicción. Y entonces dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Atención con esto porque va a haber frustrado
sus propósitos contra Israel. No solo quedarán frustrados sus propósitos con respecto al hijo varón, sino también contra Israel. Y entonces dice el 7, lleno de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son estos? El resto de la descendencia de ella. Se nos da aquí una descripción hermosa para que sepamos a quién se está refiriendo con esta frase, el resto de la descendencia de ella. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí entramos entonces a la tercera etapa de las persecuciones del dragón, que abarcarán desde el 12-17, el texto que acabamos de leer, y todo el capítulo 13. O sea, desde el 12-17 hasta el 13-18, tenemos allí la descripción de la tercera etapa, y que tiene que ver entonces con la persecución del dragón contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué descendencia es esta? Es la descendencia de los que son hijos, como el hijo varón, gracias al hijo varón. Son la descendencia de los que tienen los genes del hijo varón. Note usted que en el griego es interesante que donde dice la expresión descendencia, en el griego es la palabra esperma. O sea, el resto de los que nacen de la misma esperma que nació el hijo varón. O sea, los hijos de Dios. Los hijos de Dios que son hijos de Dios gracias al hijo varón, que es el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la causa de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos nacido de arriba y porque tenemos entonces la naturaleza divina, al igual que el hijo varón. Por lo tanto, hermanos, estas dos características, ¿quiénes son estos que guardan los mandamientos de Dios? Y tienen, me gusta una versión que dice, y mantienen el testimonio de Jesucristo. Porque creo que este es el momento en la historia en que la iglesia de Jesucristo debe mantener el testimonio de Jesucristo. No solo tenerlo, sino mantenerlo en alto. Porque las circunstancias finales de la historia humana nos exigirán, se demandará de nosotros, si somos verdaderos cristianos, mantener el testimonio de nuestro Señor en alto. Así que, ¿quién es este resto de la descendencia de ella? La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La mujer, que es Israel, vamos a decir así, el Israel natural, ¿no? Pablo lo llama mis hermanos según la carne. Ellos trajeron al Mesías al mundo, y vamos a decir así, Israel nos bendijo con una bendición espiritual, que es su amado Hijo, el amado Hijo de Dios que nació según la carne del Israel natural. Nosotros fuimos bendecidos, los gentiles, fuimos bendecidos espiritualmente. Por lo tanto, tenemos una deuda, hago un paréntesis aquí, tenemos una deuda de gratitud con Israel. Nosotros no debemos ser personas que odiamos a Israel o que menospreciamos a Israel, por el contrario, porque Pablo dijo que no es gran cosa que el que ha sembrado lo espiritual coseche de los demás las cosas materiales. Por lo tanto, Pablo nos enseñó a retribuir el beneficio espiritual con cosas materiales. Por lo tanto, nosotros debemos, de alguna manera, no solo ser agradecidos, sino estar a favor de Israel con nuestras oraciones, por cuanto nosotros somos etnias, somos gentiles, muy agradecidos del favor espiritual que hemos heredado de Israel. No olviden que la salvación viene de los judíos. No olviden que una judía fue la que trajo al Salvador al mundo y lo dio a luz. Y así, entonces, nosotros ahora somos el resto de la descendencia de ella, la descendencia espiritual, el Israel espiritual. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el dragón va a odiarnos? ¿Por qué habría de odiarnos de tal manera también a nosotros? Hay dos
cosas que el versículo 12-17 nos muestra que son nuestra conexión con esta mujer, con la mujer que dio a luz al hijo varón. La primera de ellas es que la iglesia de Jesucristo guarda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son la herencia de Israel. Dios se reveló a este pueblo dándole su palabra, y la iglesia ha heredado de ellos los mandamientos de Dios. Así que ahí tenemos la primera conexión con la mujer. Pero la más importante es la segunda. Dice que nosotros, el resto de la descendencia, tenemos el testimonio de Jesucristo. Creemos en el Mesías que Israel dio a luz. Eso también nos conecta con la mujer, porque nosotros también creemos en ese Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, y gracias a esa fe, nosotros pertenecemos al Israel espiritual, al Israel, como dice Pablo en su carta a los Gálatas, los que son de la fe, estos son verdaderamente hijos de Abraham, ¿no? Hay un Israel natural, pero hay un Israel espiritual, que son los que por medio de la fe en el Mesías que habría de venir, o en el caso nuestro, por medio de la fe en el Mesías que ya vino, que nos constituyen en el Israel espiritual. Así que, queridos hermanos, en el capítulo 13 entramos a observar las persecuciones del dragón en su tercera etapa, y que esta vez es el último ataque contra la iglesia. No olviden que esta es la particularidad de Apocalipsis. No es registrar toda la historia, sino centrarse en los eventos finales, solo en los acontecimientos últimos. Y por lo tanto, el ataque que tenemos aquí, que esta vez lo hará, su instrumento no será Herodes, como en el caso del ataque del dragón contra el hijo varón, ni será seguramente los ejércitos del mundo contra Israel en el caso de las persecuciones contra la mujer, sino en este caso el instrumento será la bestia. Así que vamos a entrar al capítulo 13, donde precisamente se muestra ahora al hijo del dragón, ¿no? a aquel que será su obra maestra, y este es un evento futuro. Probablemente estamos en las inmediaciones, estamos muy cercanos a su manifestación, pero tenemos que decir al día de hoy que todavía es futuro, y ese será el instrumento que usará el dragón en su último ataque contra la iglesia. Entonces, aquí está el instrumento que usará el dragón, versículos 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Solo resalto de este versículo 1, porque ya lo hemos comentado en cierto modo, que en esta oportunidad son los cuernos los que están coronados, y eso nos traslada entonces, a lo menos nos ubica en el siglo XXI. Digo a lo menos porque estamos en el siglo XXI y no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, pero a lo menos nos traslada a nuestra época. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Esto quiere decir, recuerden que Apocalipsis 17 dice que esta bestia es un octavo rey que aparecerá al final. Está profetizado el resurgimiento del Imperio Romano como último imperio que gobernará la tierra. No solo estaba presente en la primera venida de Cristo, sino el Imperio romano reavivado estará presente para la época de la segunda venida de Cristo, y entonces aparecerá este nuevo emperador que es llamado el octavo rey en el capítulo 17, y aquí se dice en el versículo 2, 13:2, que tendrá características sobresalientes. Será una persona que acaparará la atención del mundo. Dice, es semejante a un leopardo, o sea, tiene la rapidez y la agilidad de un leopardo. Y sus pies son como de oso, tiene la fuerza de un oso.
y su boca como boca de león, tiene la autoridad de un león. Es para describir entonces la personalidad carismática, cautivante, de un hombre que conquistará el mundo. Ahora, la explicación de eso, fíjese en la parte B del versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿cómo se explican las características sobresalientes de esta bestia? Que es un rey, porque el dragón le concede su poder, su trono y grande autoridad. Así como el Padre le ha concedido a su Hijo su poder, su trono y su autoridad, este imitador, Satanás, no es un ser creativo, es un ser únicamente imitador que busca suplantar la obra de Dios a fin de engañar al mundo y conseguir que las personas de las naciones lo sigan. 13.3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Recuerden que este bestia tiene 7 cabezas, y una de esas cabezas, dice, la vio como herida de muerte. Literalmente en el griego dice degollada hasta la muerte, ¿no? O sea, degollado de manera tal que no puede escapar de la muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otra oportunidad espero poder explicar un poco más este punto, porque quiero llegar al momento de la persecución del dragón contra el resto de la descendencia de ella. Dice el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella si acaba de vencer la muerte? Por eso el versículo 3, esto de, habiendo tenido una herida mortal, esa herida mortal fue sanada. Y eso hará maravillarse al mundo. Aquí tenemos el triunfo del humanismo. Aquí tenemos al ser humano logrando incluso derrotar la muerte, en una especie de resucitación, y voy a usar esa palabra y no la palabra resurrección, para no confundirla con la resurrección de Cristo, pero en una especie de resucitación, en una especie de imitación de lo que es capaz de hacer Dios, pero en este caso por obra del dragón, será suficiente para engañar al mundo entero, de maravillar y de conseguir que la humanidad, la gente, adore al dragón y adore a la bestia con estas palabras. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También dice en el 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí nos aparece otra vez estos 3 años y medio, pero atención, porque aquí están dichos ahora en relación con la persecución contra la iglesia. Es decir, que en ese mismo periodo, 1260 días, o 42 meses, que es lo mismo, o 3 años y medio, paralelamente el dragón va a atacar a Israel y va a atacar a la iglesia de Jesucristo. Así que ahora en el capítulo 13, en ese mismo periodo de tiempo, es decir, a la iglesia también le espera un momento de gran tribulación. No solo a Israel, no solo al hijo varón, del cual salió vencedor, Israel también saldrá vencedor, y la iglesia de Jesucristo también saldrá vencedora. Alabado sea el Señor. Pero habrá un momento acotado, no es una aflicción que pueda ser eterna o permanente en el tiempo, sino acotado y acotado por Dios, de 42 meses. Y entonces dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y aquí llegamos entonces al momento en que Juan describe el ataque del dragón contra la iglesia,
en la persona de la bestia. Recuerden, es el último ataque el que registra Juan, porque esa es la particularidad del libro Apocalipsis. No significa que este es el único momento en que el dragón ha atacado a la iglesia. La iglesia ha sido atacada desde Hechos capítulo 2, desde que la iglesia surgió en el mundo, ha sido atacada por el dragón. Si no, miren ahí Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mienten buscando destruir la vida espiritual de la iglesia, Pedro, con discernimiento claro y nítido, le dice: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Porque detrás de esa acción de Ananías y Zafira estaba el dragón. El dragón, cuando no puede destruir a la iglesia físicamente, la busca destruir espiritualmente. Cuando no la puede destruir físicamente, la trata de corromper espiritualmente. Así que los ataques del dragón contra la iglesia la han acompañado a la iglesia durante toda esa historia. Pero aquí tenemos el ataque último y final. Leamos entonces el 7 y que el Señor nos conceda su gracia para leerlo y poder asumirlo, ¿no? Porque dice: y se le permitió, es Dios el que permite, a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué te parece? No es tan fácil leerlo, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿En qué sentido la bestia podrá vencer a los santos? ¿En qué sentido la bestia podrá vencer al resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Voy a decirlo así, hermanos. Los podrá vencer de la misma manera como el dragón, atención, como el dragón venció al Cordero en la cruz. Porque toda la impresión que da el momento del Calvario es que el dragón ha vencido. Logró matar a nuestro Señor Jesucristo. Logró darle muerte al Señor en la cruz. Pero esa aparente victoria, por eso la puse entre comillas, no fue otra cosa que su propia derrota. Porque en el plan de Dios estaba establecido que por medio de la muerte, el hijo varón destruiría al que tenía el imperio de la muerte. Pero la estrategia divina es que por medio de la muerte. Por lo tanto, desde un punto de vista mundano y, vamos a decir así, exterior, desde un punto de vista físico, pareciera que cuando el dragón logra echar a los cristianos a la cárcel, o echarlos a la hoguera, o echarlos al circo romano, o matarlos, pareciera que está venciendo. Entonces, la pregunta es: ¿podrá vencerlos espiritualmente? ¿Podrá vencer y quebrantar la fe de la iglesia? Por supuesto que no. Fíjese cómo dice el 8. Después que ha dicho que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, el versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A ver si captó, porque fíjese lo que está diciendo. Dice: logra la adoración de todos los moradores de la tierra, menos la de aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos en esta mañana tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? Bueno, nuestra victoria está garantizada. Él no podrá vencernos espiritualmente, Él no podrá quebrantar nuestra fe,
Él no podrá aplastar nuestra fe, porque ninguno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero adorarán ni al dragón ni a la bestia. Bendito sea el Señor. Así que se ve que este vencerlos se refiere simplemente al aspecto físico. Él puede tocar nuestra carne. Y entonces, comprobación de eso, fíjense los versículos 9 y 10. En el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. O sea, va a decir algo solemne y por eso pide atención. Quiere captar la atención. Abre tu oído. Si alguno tiene oído, oiga entonces. ¿Qué significa esto? Que la bestia podrá vencer a los creyentes, a los santos. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo el versículo 10? A ver si se lo leo en otra versión y le queda un poquito más claro. Dice, en la NBI se lo leo, dice, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de Jesucristo tendrá que enfrentar este momento con el espíritu del Cordero. Sin resistir, sin violencia física. Tal como el Cordero fue llevado a la cruz, los creyentes en el espíritu del Cordero tendremos que enfrentar este momento. Porque no se olvide que es por medio de la muerte que es destruido el que tenía el imperio de la muerte. Así lo derrotó el Cordero y así vencerán los que son del Cordero. ¿No? Así vencerán los que alaban al Cordero, los que siguen las pisadas del Cordero, con el espíritu del Cordero. Por lo tanto, el que tenga que irse preso, preso se irá, y el que tenga que dar la vida dará por el Señor. El Señor concederá a cada hijo suyo, a cada creyente, a cada santo, el Señor concederá su gracia. Por supuesto, estas cosas humanamente asustan, porque claro, nosotros no estamos aptos, no tenemos fuerza en nosotros mismos para pasar por situaciones así. Pero hermanos, nosotros no teníamos ni siquiera aptitud para creer en Él. Así que tenemos que confiar que así como no teníamos capacidad ni para creer en Él, menos tenemos capacidad para morir por Él, pero el Señor nos concederá su gracia. Esa es nuestra única esperanza, que el Señor nos concederá su gracia. Como Pablo le dice a los filipenses, le dice, a vosotros se os ha concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bendito sea el Señor. Así que, queridos hermanos, la iglesia tendrá un momento también de gran tribulación. La última generación, la que espera recibir al Señor en los aires. Esa última generación que recibirá al Señor en vida tendrá que levantar el estandarte del testimonio de Jesucristo. Lo tendrá que levantar en alto. ¿Seremos nosotros los que vamos a tener ese privilegio? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener ese privilegio? No solo de que se nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Bueno, mis hermanos, que así sea. Que el Señor lo permita. Que el Señor nos conceda esa bendita gracia. ¿Y por qué Dios, voy a ir cerrando, por qué Dios lo permitirá? ¿Por qué Dios habría de permitir
que el dragón, en la persona de la bestia, inflinja a la iglesia un último ataque, que por supuesto, como ya hemos leído, significará definitivamente su derrota última, y después de eso no le quedará otra suerte al dragón que ser tomado preso en la cárcel del abismo. La razón por la cual Dios la va a permitir, esta última aflicción, es para que la fe de la iglesia en su bendito Señor resplandezca en todo su fulgor, resplandezca con toda su brillantez. La fe de la iglesia se manifestará, y es esa fe la que prevalecerá contra el dragón y contra la bestia. Esta fe viva, esta fe poderosa que nos ha sido dada, pero que tiene que desarrollarse y que tiene que tener también una manifestación final. El capítulo 12 profetiza que los que han derrotado al dragón lo derrotaron por medio de la sangre del cordero, por medio de la palabra del testimonio que confesaban sus labios, y en tercer lugar, atención con eso, dice, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios nos va a conceder la gloriosa oportunidad de que demostremos nuestro amor y nuestra fe por nuestro precioso Señor, no estimando nuestra vida como algo precioso por sobre Él. Y que si ha de estar en juego nuestros sufrimientos físicos, o si ha de estar en juego nuestra propia muerte, el Señor, nuestro amor por el Señor y nuestra fe por el Señor Jesucristo, está por sobre nuestra propia vida. Recuerda las palabras de Pablo, no estimo, ni siquiera mi vida la estimo como preciosa, con tal que acabe mi carrera y mi ministerio, que consiste en dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Queridos hermanos, nosotros que estamos muchas veces entrampados en cosas humanas, que estamos a veces entrampados en los bienes materiales, que estamos a veces seducidos por las cosas de este mundo, viene un tiempo glorioso para la iglesia, viene una oportunidad gloriosa, y no hay manera que la fe resplandezca, y no hay manera que la fe se manifieste con todo su fulgor, si no es en momentos de persecución, si no es en momentos de tribulación. Quiero terminar en el capítulo 14, cuando la tierra es cegada, después que la iglesia haya pasado por esta aflicción, en los versículos 14 al 16, capítulo 14, versículos 14 al 16, dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí está mostrándonos la venida del Señor, que tenía en la cabeza una corona de oro, este Hijo del Hombre, y en la mano una hoz aguda, porque Él se está preparando para cosechar. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y ese ángel le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, quisiera resaltar ahí la última frase, el momento de la siega es cuando la mies está madura. ¿Y cuándo está madura la mies? Cuando la fe de la iglesia sea una fe madura. ¿Y qué hará Dios para que la fe de la iglesia alcance su madurez? La tribulación. Es en esos momentos en que la fe debe brillar.
Es en ese momento cuando la iglesia puede realmente ofrecer ofrendas de adoración a su Señor. Claro, y en este momento quizás tú mismo tienes dudas de tu fe, porque como no ha sido expuesta, como no ha sido pasada por el crisol, uno no sabe qué tanta fe tiene o qué tan firme es tu fe. Pero confiemos en el Señor, que cuando llegue el momento de que esa fe brille, que esa fe muestre todo su fulgor, esa fe estará allí victoriosa y resplandeciente. ¿Lo crees, hermano? Abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios y que Dios nos prepare para ese momento. Algunos tendrán el privilegio de ir a la cárcel por la causa del Señor y otros tendrán el privilegio de dar la vida literalmente por la causa del Señor. La iglesia pasará un momento de aflicción. Ustedes saben que todo el escenario mundial se prepara para que la iglesia sea rechazada como gente intolerante, como gente que estorba los propósitos humanos y por lo tanto sufriremos un tiempo acotado que el Señor lo tiene en su divina providencia y soberanía establecido y controlado. Pero seremos socorridos, al igual que el hijo varón, al igual que la mujer, la iglesia de Jesucristo será socorrida y brillará como nunca antes jamás ha brillado. Bendito todos aquellos hermanos que formarán parte de esa última generación. Yo no sé, yo estoy llegando a la última etapa de mi vida, no sé si seré parte de esa última generación, pero quizás este mensaje va especialmente a los más jóvenes, que les tocará vivir este momento, que les invito a verlo como un momento de gloria, como una oportunidad del cielo, para que nuestra fe resplandezca como nunca antes. Enarbolemos el testimonio de Jesucristo desde ya. No nos vendamos ni nos asociemos con ninguna otra ideología, con ninguna otra bandera. Mantengamos en nuestros labios el único testimonio que va a prevalecer y que es el único que derrotará al dragón y a la bestia. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Terminamos aún en un momento de aflicción, pero terminamos con mucha gloria, porque lo que viene será glorioso y será una oportunidad celestial para algunos que tendrán el privilegio de ser heraldos, de ser testigos, de ser mártires de nuestro precioso Señor, que no se reservó nada por nosotros y que es digno de que nosotros no nos reservemos nada por Él, ni aún nuestra propia vida. Amén.